Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, muchachos, ¿cómo me les va? Bien. Bueno, vamos a empezar hoy clase de biología. Hoy es 9 de abril del 2020, son las 10 de la mañana y vamos a empezar la clase de biología para el día de hoy. Vamos a hacer un llamadito a lista. Nicolás. Presente. Diego Fernando. Presente. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy bonito que me gusta mucho y que sé que a ustedes les va a gustar mucho, que se llama adaptación y relación de los seres vivos. ¿Cómo vamos a hacer la clase hoy? Vamos a hacer, tal vez nunca habíamos utilizado estas paleticas, pero con estas paleticas lo que vamos a hacer es que a medida que va transcurriendo la clase, como la idea es hacerla interactiva, ¿sí? Que ustedes puedan participar, que podamos entre todos participar, y yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, recíproco. Entonces, si ustedes están comprendiendo bien el tema, me levantan la paleta verde. Si están entendiendo poquito, me levantan la amarilla. Y si no comprenden nada, si el tema está quedando flojito, me levantan la rojita. Les voy a pasar a cada uno, les voy a pasar las 3 paleticas para que ustedes me las levanten. Bueno, vamos a finalizar con una boleto de salida, se llama. Y el boleto de salida lo que es que cada uno me va a escribir, aquí está la pregunta, que le correspondió a cada uno, va a responder a la pregunta, es sencillo, lo vamos a hacer como un boleto de salida para finalizar la clase, junto con, esto es para la casa, una sopa de letras con los distintos temas, términos de las palabras que vamos a ver hoy en clase, y vamos a hacer una evaluación. La evaluación va a ser, primero vamos a hacer autoevaluación, mediante lo que vamos viendo, ¿cierto? Durante la clase. Y vamos a finalizar con una evaluación en la plataforma que se llama EducaPlay. Yo les voy a enseñar cómo hacer este tipo de mecanismos, que es muy interesante, que es utilizar las TIC, que son las herramientas tecnológicas. Entonces, como vamos a ver la adaptación y relación de los seres vivos, vamos a hacer una pregunta general que yo les tengo, como para empezar la clase, a ver ustedes qué entienden o qué comprenden por este tema. ¿Cómo hacen los seres vivos para adaptarse y relacionarse entre sí y con el medio? ¿Qué dice Nicolás? ¿Cómo le hacen? Pues algunos animales tienen algunos como digo yo, que el pelaje puede ser mucho para adaptarse al frío, hay unos que, como las jirafas, que tienen que adaptar el cuello para poder alcanzar las hojas de los árboles. Claro, perfecto. Y Diego Fernando, ¿qué me podría decir? Un ejemplo es como los gatos, que ellos andan los ojos en las noches pues, para captar la luz. Para captar la luz. Okay. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video para terminar pues, de ir afianzando esto que vamos empezando. La adaptación. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales con el profe Cristian. Hoy conoceremos las adaptaciones de algunos animales. Las adaptaciones son cambios que sufren los organismos para resolver problemas presentes en el ambiente, a fin de ajustarse a él de manera más eficaz y armónica. Hay 3 tipos de adaptaciones. La primera son las adaptaciones morfológicas o estructurales, que son cambios que sufren los organismos en algunas partes de su cuerpo para poder sobrevivir al medio en el que se encuentran, o para aprovechar los recursos de una forma más eficiente. Por ejemplo, el mimetismo para asemejarse a otras especies animales peligrosas y evitar ser atacados, o el camuflaje para poder esconderse, ya sea para evitar a los depredadores o no ser detectados por las presas. Otro ejemplo son los murciélagos hematófagos, que tienen colmillos especializados para obtener su alimento. Las jirafas con cuellos largos y lenguas que les permiten alcanzar las hojas de los árboles más altos, o las tortugas marinas con aletas que les permiten nadar a mayor velocidad. El segundo tipo son las adaptaciones fisiológicas, que son cambios en los procesos metabólicos de un organismo. Por ejemplo, los animales que viven en ambientes fríos desarrollan mecanismos para resistir las bajas temperaturas, con la acumulación de grasa y pelo más largo y tupido, como los osos y las morsas. La producción de veneno de las serpientes, el pez payaso, que es inmune a las toxinas de las avícolas. Por último tenemos las adaptaciones conductuales, que son cambios en el comportamiento de un organismo, ya sea para buscar alimento, reproducirse, defenderse, cambiar periódicamente de un ambiente a otro,
donde las condiciones son desfavorables, por ejemplo, la migración de las aves a lugares más beneficiosos para alimentarse y reproducirse, la hibernación de los osos en invierno, viajar en manadas para reducir riesgos por parte de los depredadores, o el cortejo para poder reproducirse. Cabe destacar que los organismos poseen varios tipos de adaptaciones, según sean las condiciones del ambiente en el que viven. Bueno, ¿qué opinan de ese video? ¿Sí quedó como más claro del tema que vamos a tratar? Bueno, entonces, pues como todos los seres vivos desarrollan distintos mecanismos. No solamente, cuando hablamos de seres vivos, no solamente hablamos de los animales, también hablamos del ser humano como tal, y hablamos también de qué otros seres podemos hablar. De las plantas, porque también son seres vivos. El hecho de que no se muevan no significa que no sean seres vivos. Bueno, entonces, vemos cómo la jirafa, por ejemplo, ha adoptado el cuello largo, ¿cierto? A medida que, como las jirafas, normalmente ellas comen de la hierba más tierna, las hojitas más tiernas de los cogollitos, entonces necesitaban tener mayor alcance, pero ¿qué pasa? El cuello no les daba. Entonces, hubo una transformación de carácter, ahí nos decían, hay dos, ¿cierto? Morfológicas y ¿cuál otra? Fisiológicas. Morfológicas que cambian una estructura, ¿cierto? Cambian, en este caso, cambian la estructura del cuello. Y las fisiológicas, además comportamentales, más de pronto familiares, es otro tipo de adaptación para estar con el medio. Y pues vemos las ramitas, ¿no? La lengua, por ejemplo, cómo la utilizan para adaptarla de forma que atrae los insectos, los que consumen y los capturan. Bueno, entonces los animales, pues, las adaptaciones se dan para distintas cosas. ¿Para qué cosas se pueden dar? Hay unos que dicen para alimento, para sobrevivir, ¿para qué más? Para vivienda, para pareja, para distintas cosas. Los animales tienden a tener estos tipos de comportamientos de adaptación. Entonces vemos acá cómo estos distintos animales que vemos, por ejemplo, el zorro, esa es una forma de cazar, sobre todo en las zonas donde hay nieve, ¿no? Adaptan. Si ese zorro estuviera, por ejemplo, aquí en un bosque de acá, de Ibagué, del Tolima, ¿cazaría de la misma manera? Probablemente cazaría diferente, ¿cierto? Un conejo corriendo, ¿cierto? Pero ahí, pues, como no están dentro de la nieve, pues lo cazan de esa manera. El colibrí, por ejemplo, ¿qué adaptación le ven al colibrí? El pico largo y adaptado, ¿cierto? Y vemos aquí el camaleón. El camaleón, pues, con su forma de camuflarse, ¿cierto? Él se camufla, él se mimetiza. ¿Para qué? Por un lado, para defenderse, que las presas, los depredadores no lo capturen, pero por otro lado, para él esconderse y cazar, exacto. Y las abejitas, que ellas son más familiares, más de cooperación, ellas trabajan en conjunto. Bueno, hay otra forma que es de desplazarse, ¿cierto? La forma como desplaza, la forma como anda, la forma como se mueve de un lado para otro. Entonces, Nicolás, por ejemplo, la serpiente, ¿cómo cree usted que la serpiente se desplaza? Yo creía que recta, ¿no? Recta, ¿cierto? O sea, y el pescado, nada. El pescado, nada. Exacto. ¿Y este es qué? Puercoespín. ¿Y el puercoespín qué será lo que hace? Camina. ¿Qué tal un puercoespín volando? Sí. Por ahí vuela si lo coge algún animal, ¿no? Y este salta, ¿cierto? Y el pájaro vuela. Muy bien. Ahora, la pulga. ¿Se han visto pulgas? Sí. De los perros, ¿cierto? Y esas son velocísimas. Y usted cierra los ojos y ya no está. Se desaparece, uno dice que se hizo. Son súper veloces para saltar. Bueno, también tenemos, por ejemplo, para protegerse, ¿cierto? Vemos allá, por ejemplo, en la imagen un puercoespín, ¿no? ¿Puercoespín como un qué? Como un jaguar. ¿Y qué les sugiere a ustedes esa fotografía? El puercoespín está defendiendo de ataques del jaguar con sus púas o espinas que tienen atrás. Ajá. Y vemos aquí el camaleón, que el camaleón, como ya lo han dicho, se camufla, ¿no? Se camufla, se mimetiza, y este roedor, por ejemplo, vive en su madriguerita y él sale y está pendiente de que no vengan normalmente serpientes o algo, pero las serpientes también usan, así como él se defiende, hay serpientes que utilizan mecanismos para cazarlos. Y el otro es un caracol, ¿no? ¿Qué caracol es ese?
Africano. Ese caracol africano no es de aquí de Colombia, como su nombre le indica, es africano, ¿cierto? Y es una especie exótica. Toda especie exótica, ya sea de animales o plantas, que no sean del territorio, que no sean de Colombia, pues son exóticas. Y normalmente se convierten en plagas porque aquí no tienen depredadores, no hay quien se los consuma. Y su forma de defenderse, ya ustedes ven cómo se defiende, ¿no? ¿Qué pasa? Se oculta. ¿Qué otro animal se oculta también aparte del caracol? Las tortugas, ¿cierto? Meten la cabecita y se ocultan. Bueno, pero vemos aquí que hay otro tipo de adaptaciones. Por ejemplo, hay unas adaptaciones que nos veían ya en el video, morfológicas o estructurales, que son cambio en la forma, permiten confundirse con el medio, imitan formas de otros animales, colores, se camuflan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allá ustedes alcanzan a ver a la izquierda, la imagen de la izquierda de allá. ¿Qué animalito alcanzan a ver allá? Mírenlo, acá. Como es un insecto palo. Es un insecto palo, ¿cierto? Que él se camufla, sí, como en la madera. Y aquí vemos, aquí tenemos a otro, mírenlo acá. ¿Esa es una qué? Mírenla. ¿Sí la pillan? Sí. Es una que hacen como así. Mantis. Es una mantis religiosa. Es una mantis religiosa. Y aquí pues vemos un camaleón, ¿no? Un camaleón que se camufla, se camufla de distintas formas. Vamos a ver aquí entonces otro de cómo se camuflan las distintas, cómo se ocultan, ¿no? Ahí va. Es como, a medida que va a distintos lados, como que cambia tonalidad. ¿Esa es una especie de qué? Camuflaje. Es una especie de camuflaje, es un pulpo. Y es una especie de camuflaje. Bonito, ¿cierto? ¿Alguna vez ustedes se habían imaginado que eso es en el fondo del mar? ¿Cómo se va adaptando? Bueno, ¿qué opinan de ese? Bacano como el pulpo se va camuflando por donde va. ¿Y ustedes alguna vez habían imaginado que en el fondo del mar hubiesen animales así como pulpos que pudieran camuflarse? No. ¿Y será que para qué camuflan? Para cazar, creería yo. Para cazar, ¿para qué más? ¿Y qué tal para protegerse? ¿No será que también? Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, continuamos entonces y vamos a ver unas adaptaciones que fisiológicas o funcionales, ya son de funcionamiento de cada animal. Entonces, Nicolás me decía en un principio, me decía, algunos animales tienen más pelaje para la temperatura, para el frío, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, el oso polar. ¿Qué otros animales pueden adaptarse a la temperatura? Los Pingüinos, morsas, ¿cierto? Pero tenemos otras adaptaciones, como para qué, para la cantidad de luz, los que tienen los ojos, ¿cierto? Para el tipo de alimento, adaptaciones al suelo, por ejemplo, vamos a verlos. Bueno, entonces tenemos aquí, tenemos un ¿qué? Un búho. Dice que se adaptan a la cantidad de luz. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué mecanismo utilizan el búho para adaptarse a la cantidad de luz, a poder ver de noche? Por los ojos. Por los ojos, ¿cierto? Ustedes ven los ojos así como, ¿cierto? Dilatan las pupilas para poder ver. Y vemos la adaptación, por ejemplo, al tipo de suelo. ¿Por qué al tipo de suelo? Porque las ranas, los sapos, ¿dónde se lo pasan? Pues en el suelo, por lo tanto necesitan adaptarse allá, ¿cierto? Y el tigre, pues su forma de alimentarse, ¿será que es vegetariano? No. Carnívoro, ¿cierto? Pero tenemos unos muy importantes, que son los ¿qué? Murciélagos. Los murciélagos andan de noche. ¿Y los ojos de los murciélagos cómo son? Pequeñitos. Pequeñitos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tanto pueden ver los murciélagos? ¿Mucho o poquito? No creo que mucho. No creo que mucho. ¿Y entonces cómo le hacen?
¿Ustedes sabían que los murciélagos tienen tipo Wi-Fi? Tienen unos radares. Ellos andan por ondas. Miren las orejas. ¿Sí las orejas? Ellos en las orejas van emitiendo ondas. Y no estrellarse. Además que los murciélagos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los murciélagos, para que nunca se nos vaya a olvidar, son los mayores sembradores de árboles del mundo. Mientras una persona siembra un árbol, ellos siembran 100. ¿Sabe cómo lo hacen? Cogen las semillitas, la mayoría son frutícolas. Hay algunos que son vampiros, que tienen colmillos, pero la mayoría son frutícolas. Entonces los que son frutícolas, ellas comen pepitas, comen las frutas, y el promedio es que cada 20 minutos van arrojando y van donde cae la semillita, nace. Porque en el buchecito de ellos no tienen rabito, ellos vomitan la comida, ¿sí? Y nacen las plantillas. Por eso cuando uno va caminando por un camino y dice, ay, mire que por aquí hay un palito de guayaba y por aquí no hay guayabas. ¿Quién sembraría ese árbol? Un murciélago. Entonces, hemos visto también por noticias y por distintos medios que hay muchas partes donde están matando los murciélagos. Dice que porque los acusan de que son los que han contagiado con el coronavirus. No, es mentira. Antes, por el contrario, son los mayores. Esos animalitos tenemos que protegerlos. Así que, muchachos, cuando ustedes con sus papás en sus casas, no hay que matar a los murciélagos, que ellos son los que siembran árboles. Y además de sembrar árboles, hacen diseminación y todo de semillas. Bueno, tenemos otras adaptaciones que son de conducta o comportamiento. Estos cambios de conducta, por ejemplo, vemos, ¿estas son qué? Son estilo flamengos, ¿cierto? Que van de un lado para otro, pero aquí a la izquierda les puse porque esas son las famosas águilas cuaresmeras, mírela. ¿Sí han escuchado las águilas cuaresmeras? Aquí a Colombia llegan más o menos antes de la cuaresma, como en febrero, ¿sí? Imagínense, estas águilas están siendo cazadas, las cazan. Y estas son aves de paso. Ellas van desde el Canadá, imagínense, van a procrear entre Canadá y Argentina, alrededor de 25.000 kilómetros. ¿Cómo hacen para no perderse? ¿Cómo hacen para viajar del sur de Canadá hasta Argentina, llegar, anidar y regresarse otra vez por la misma ruta? ¿No será que necesitan esos comportamientos? O sea, ellas tienen un mecanismo de adaptarse en el comportamiento. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que aquí en Colombia y aquí en Ibagué, en el cañón del Conveima, ahora hace poco, datos de que están matándolas. Ellas vienen a descansar, vienen aquí a las lagunas, descansan un rato y después otra vez, ¿sabes? Están unos días, están de paso, ¿sí? Esas son las famosas águilas cuaresmeras, y es lamentable que muchos cazadores las matan. O sea, no debe ser así. Bueno, vamos a ver hasta ahora cómo vamos aprendiendo, muchachos. Levanten sus banderitas, ¿cómo van aprendiendo? Estamos bien, estamos mal. Diego Fernando, ¿qué dice? Bien. Nicolás, bueno, bien. Entonces, como vamos bien, entonces vamos a ir evaluando cómo vamos. Entonces, bueno, ustedes que dicen dentro de estas imágenes, una que sea para defenderse. ¿Qué imagen la asocian ustedes con defenderse? De todas. Diego Fernando, la última imagen. Esto es una araña con un alacrán. Está como... ¿Defenderse? Sí. Bien. Ahora, Nicolás, camuflarse. Le tocó más fácil. Camaleón. Pues que es más fácil, ¿sí o no? Ahora, Diego Fernando, adaptación a temperatura. Bueno, Pues ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Adaptación a la luz. ¿Qué dice Nicolás? ¿Cuál de todos se puede adaptar ahí a la luz? Yo creo que la primera, porque tiene unos ojos como... Ya le dieron los ojitos. Entonces es una especie de mono que se adapta a la oscuridad, a la noche, entra en la noche. A ver, adaptación al tipo de alimento. Diego Fernando, ¿qué dice? es como el último de allá, ¿no? ¿Este? ¿El león? Es que el león. Sí, sí. ¿Qué alimento, cierto? Sí. ¿Puede ser león? Bueno, sí, el león. Y una adaptación de comportamental, donde cómo se comportan los distintos animales. Los búfalos. ¿Los búfalos? Sí, porque trabajan en manada. Pues sí, ¿no? Pues exactamente, trabajan en manada. ¿Y adaptación al suelo? El caracol. Porque se lo pasa ahí, ¿cierto? Esa es su casa. Él tiene que adaptarse ahí. Bueno, bien, muchachos. Ahí vamos bien. Muy bien. Ahora vamos a ver adaptaciones en las plantas.
Porque, si bien es cierto, estas no se desplazan, no andan, aunque hay unas plantas en el Caquetá, que yo he conocido que en el Caquetá, en el Pacífico Chocuano, que le llaman la planta caminadora, que son unos árboles que botan tienen como unos zancos, unas raíces así largas, y ellas van secando las de atrás, y adelante van saliendo nuevas para buscar el agua. Pero pues esa despuesito, a medida que vamos, podemos ver. Por ahorita vamos a ver cómo se pueden adaptar las plantas. Vamos a ver un pequeño video de cómo las plantas pueden adaptarse. Bueno, es cortico. El porqué del campo. Los cactus. La naturaleza ha provisto los mecanismos para su supervivencia en lugares o terrenos muy escasos de agua. Su tallo puede almacenar cientos de litros del preciado líquido. En lugar de hojas, tienen espinas y así evitan que por la evaporación se vea agotada su reserva de agua. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí vieron cómo se adaptan los cactus? ¿Qué hacen los cactus? Como absorben el agua. Absorben el agua. ¿Sí es cierto? Ellos son así popochitos. ¿Para qué? ¿Para qué absorben el agua los cactus? Son como para sobrevivir en épocas mucho sol. Claro, ¿será que en el desierto llueve o no llueve? ¿Qué tanto llueve? Llueve, pero no mucho. Muy poquito, mejor dicho, casi que nunca. Entonces ellos adaptan de esa manera. Entonces tenemos, por ejemplo, unas adaptaciones al medio acuático. Las plantas, por ejemplo, desarrollan unos mecanismos para qué, para las raíces tenerlas dentro del agua. Tenemos el buchón de agua. Ustedes aquí cerquita han visto una laguna saliendo de Ibagué por el salado, que está llena así de un verdecito. Eso es un buchón de agua, unos parecidos a estos que dan las primeras allá. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, esta es una que llaman Victoria Regia. Generalmente, pues en el Jardín Botánico en Bogotá lo hay, en otros sitios. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, unas adaptaciones a la tundra. La tundra son como ya grandes llanuras que hay, pero más que todo en zona fría, que no pasa de 10 grados centígrados. Entonces, generalmente, pues como no hay árboles grandes, ahí es como pastizales, vean. ¿Sí? A la tundra, generalmente quedan zonas muy altas, zonas de más de 3.000 metros de altura. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la adaptación al desierto. A zonas desérticas, los distintos organismos, las distintas plantas tienen que crear unos mecanismos de, por ejemplo, los chuzos pueden almacenar agua en los tallos, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer la fotosíntesis. ¿Sí? Y tenemos unas adaptaciones, por ejemplo, en el bosque tropical. El bosque tropical es los que vimos aquí en Colombia, ¿cierto? Estas son, por ejemplo, hay plantas que son, por ejemplo, plantas parásitas, hay lianas, hay distintas plantas que se dan dentro de los árboles. ¿Para qué? Se adaptan ahí a ese medio. Y vemos acá esta foto que la traje, ¿por qué? Porque es que ustedes han visto, por ejemplo, a veces donde hay grandes árboles, pero debajo de los árboles ustedes ven pelado. ¿Sí han visto árboles así que ustedes no ven otras plantas? ¿Por qué será? ¿Por el territorio? Por territorio, o sea que ellos hacen competencia también. Sí. Por luz y por espacio. Entonces, debajo de los grandes árboles, a veces, y muchos árboles, no hay nada de planta, miren. Ellos defienden su territorio y solo el más fuerte es el que sobrevive. Entonces ellos por eso empiezan a crecer. Entre más alto crezcan, más capta la luz para hacer su fotosíntesis y le hacen competencia a otros para no dejarlos crecer abajo. Bueno, entonces vemos esa parte perdón, de relaciones de adaptación, y vamos a ver las relaciones de los seres vivos. Entonces, los seres vivos, así como se adaptan, pues también intentan relacionarse, ¿sí? ¿Para qué se relacionan? Para poder vivir, para poder comer, para todo, necesitan relacionarse. Entonces vamos a ver un pequeño video de relación. Todos los organismos que viven en un ecosistema interactúan estableciendo relaciones que pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras. Estas relaciones se pueden presentar a nivel de una población o de una comunidad. A partir de esto, se clasifican en intraespecíficas e interespecíficas respectivamente. Las relaciones intraespecíficas corresponden a las interacciones que se establecen dentro de una población, por lo tanto, entre miembros de una misma especie. En estas se presentan relaciones de competencia y cooperación. En tanto, en estas últimas distinguimos los siguientes tipos: familiar, gregaria, estatal,
colonial. Las relaciones interespecíficas se producen entre individuos de distintas especies. Estas pueden ser simbióticas y no simbióticas. Dentro de las relaciones simbióticas encontramos mutualismo, interacción en la que las especies involucradas obtienen beneficio mutuo. Comensalismo. En este vínculo se beneficia solo una especie y la otra no se beneficia ni se perjudica. Parasitismo, que corresponde a una relación en la que se beneficia la especie parasitaria que se alimenta del hospedero, a quien le genera consecuencias negativas. Dentro de las relaciones no simbióticas encontramos competencia. Corresponde a una interacción de lucha por obtener el mismo recurso, el cual suele ser limitado, de manera que los organismos involucrados se ven afectados. Depredación. Se produce cuando un organismo depredador se alimenta de otro que corresponde a la presa, lo cual implica la muerte del segundo, por lo que el depredador se beneficia y la presa se ve perjudicada. Amensalismo. Corresponde a una relación en la que uno de los organismos resulta perjudicado por el otro. Sin embargo, este último no evidencia un cambio aparente. Bueno, ¿vieron cómo se relacionan? ¿Listo? Pues vamos a ver ya un poco más a fondo de cómo son esas relaciones. Entonces, nos decían que hay dos tipos, ¿no? De relaciones. Unas que son, ¿qué? Intraespecíficas y la otra interespecíficas. Entonces, bueno, las intra, o sea, intro significa entre ellos mismos, entre la misma especie, entre los mismos animales, ¿sí? Y inter, o sea, otros, con otros, con otros. Entonces, en la intraespecífica vemos, por ejemplo, cómo hay un tema, por ejemplo, que puede dar de competencia, por ejemplo, en los elefantes, pero también vemos, por ejemplo, cómo estas son abejas, ¿no? Pueden tener una relación de familiaridad, ¿cierto? De cooperación, entre ellas mismas cooperan, entre ellas mismas se ayudan, pero en las interespecíficas vemos cómo entre dos o más individuos que son diferentes. Entonces, veamos, por ejemplo, un ejemplo, gato, ratón, pues aquí aparentemente va persiguiendo a su presa, no vemos la presa, pero pues de ahí cerquita, y aquí vemos cómo están atacando a un elefante. Pocas veces se ven que los leones ataquen elefantes, ¿no? Porque por su tamaño y todo, pero en la naturaleza, como el solo es más fuerte, sobrevive y ellos detectan generalmente cuál es el más débil, pues probablemente por eso los atacan. Bueno, tenemos dentro de las intraespecíficas, que son dentro de la misma especie, tenemos una que es que competencia, ¿cierto? ¿Por qué pueden competir? Por territorio, ¿por qué más? Por alimento, por dominar la manada, para ver quién es el jefe de la manada, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en cooperación, como las distintas hormiguitas, usted la vio en la película, ¿cierto? ¿La vio en la película? Sí. Agrupan entre todas, ¿para qué? Entre todas se ayudan. Hay como un beneficio mutuo entre todas, se van ayudando, todos van cooperando, se van ayudando. Dentro de esas asociaciones de cooperación, pues hay unas que son familiares, dice que gregarias, ¿cierto? Otras que son coloniales, vamos a ver algunas. Entonces, vemos los familiares. ¿Ustedes han visto documentales de animales? Bueno, entonces tenemos las asociaciones familiares, ¿cierto? Entonces vemos, ¿ustedes han visto animalitos? Sí. ¿Qué animales son? Zarigüeyas. ¿Zarigüeyas? ¿Usted qué dice, Diego Fernando? No. Ah, no, son suricatos. Suricatas, ¿cierto? Pero lo muestran por documentales en Animal Planet, y vemos cómo ellas se defienden unas a otras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo esa dama que está haciendo ahí? Asomándose. Ya comunica. Comunicando, ¿no? ¿Cómo para qué? ¿Será para...? Como si un depredador viene, a los otros. le dice a los otros. Le dice a los otros. Bien. Tenemos otras que son gregarias. Estas gregarias, por ejemplo, son un tipo de asociaciones. ¿Esos qué son? Un banco de peces. Banco de peces, ¿cierto? ¿Y para qué se unen todos así en...? Para defenderse. Para que no venga otro depredador que lo case, ¿cierto? Se lo coma. Y tenemos unas, por ejemplo, que dicen que son las estatales, que es estatales, es una especie de organización. Entonces vemos como, por ejemplo, tenemos que el macho, que la reina, la obrera, los soldados, ellos tienen una organización que es una organización mutua donde colaboran entre todos
tienen ya su forma de trabajar. Vemos, por ejemplo, aquí las coloniales. Entonces, vemos estas son colonias, por ejemplo, de corales, arrecifes de coral en los mares. Y vemos como, por ejemplo, esta es una colonia de pájaros, ¿no? Esos son, por ejemplo, tipo albatros que hay ahí. Son miles de pájaros que llegan a ¿qué? ¿A qué será que llegan los pájaros a las playas así? A anidar, a tener sus crías, ¿cierto? Pero ¿será que hay competencia también entre ellas allá internas? Pues claro que sí, porque a veces, por ejemplo, unas le roban el nido a otras, ¿sí? Bueno, vemos dentro de las relaciones ya interespecíficas con otras especies, tenemos, por ejemplo, el comensalismo, donde, por ejemplo, vemos cómo es el pez, ¿qué? Pez payaso, ¿cierto? Y los vemos ya en lo que son, por ejemplo, arrecifes de coral, donde ellos se ocultan, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué será que se meten ahí? Para protegerse depredadores y todo, ¿cierto? Pero tenemos el mutualismo, por ejemplo. El mutualismo, su asociación entre dos especies donde ambas resultan beneficiosas, o sea, las dos tienen un beneficio. ¿Será que la vaca, cómo se beneficia la vaca? Pues le quitan Las pulgas, Las vacas tienen pulgas, las garrapatas. las garrapatas. Las garrapatas, ¿qué? ¿Esa es una qué? Una garza. La garza le quita la garrapata, pero a la vez la vaca se ve beneficiada. Tenemos aquí una asociación que es una simbiosis, donde es como una ¿qué es esto? una medusa, ¿cierto? Donde trabajan en conjunto en asociación con otros estados. Estos se protegen, pero a la vez la otra se protege, ¿cierto? Y tenemos acá de depredación, donde en la depredación ya vamos a hablar de que una de las dos partes termina siendo la más afectada, o sea, una de las dos partes termina en la muerte, mientras que la otra sobrevive, que la otra casa. Y tenemos un tipo de parasitismo. El parasitismo es donde ya uno de los dos miembros involucrados de las dos partes se ve beneficiado, pero el otro no. De todos modos, eso no le causa la muerte normalmente, aunque depende del tipo de parásito, ¿no? A estas alturas el coronavirus será, ¿eso es un parásito? No. ¿No? Entonces, ¿qué es? Un virus. Es un virus, ¿cierto? No es un parásito, es un virus. No es un parásito, si fuera un parásito era mucho más fácil de controlar. Bueno, y ya para finalizar esta parte, pues como ustedes han estado muy participativos, vamos a hacer una pequeña evaluación. Vamos a ver. Entonces, Nicolás dice, las relaciones intraespecíficas se dan en animales de diferentes especies. Eso es falso. ¿Por qué? Porque las relaciones intraespecíficas se dan entre animales de la misma especie. Vamos a ver. Bien, Diego Fernando, una forma de asociación por competencia. ¿Podría ser dos hormigas trabajando en colaboración? ¿Las dos hormigas que trabajan mutuamente, eso es competencia? No, ¿Por qué? que están colaborando entre ellas. O sea, no es competencia. No, O sea, falso. sí. Ahora, Nicolás, el parasitismo consiste en que las dos partes llevan una vida conjunta y íntima asociación. Eso es falso. ¿Por qué? Porque solo uno sale ganando ahí. Vamos a ver. Bueno, bien. Ahora relacionemos con la flechita. Diego Fernando, vamos a ver la relación, ¿cierto? De las tres imágenes de la izquierda, para usted, ¿cuál es más el de cooperación? La última, puede ser. La última abajo, son abejitas, ¿sí? Puede ser. Bien. Y Nicolás, competencia. ¿Usted qué dice? Dentro de estas imágenes, esta es una serpiente que se está comiendo a un sapito, una rana. Aquellos, tipo, ¿qué diríamos? Son como zorros que están peleando. Como zorros. Sí. Y aquí hay una vaca con una garza. Para usted, por ejemplo, ¿cuál le asemeja más a competencia? La de los dos zorros. ¿La de los dos zorros? Sí. Muy bien. Bien. Bueno, entonces, hasta ahora, ahí, y pues, no faltaba el gatico, ¿no? Es el jueguito que les gusta. Bueno, muchachos, ahí vamos a pasar ahora, vamos a hacer una evaluación final, y es cada uno, yo les voy a invitar aquí a cada uno a que tenemos aquí
tenemos aquí un jueguito que preparé para ustedes y tienen un minuto. Si quieren, ¿quién de los dos pasa primero? Básicamente este es un de relación de izquierda a derecha, ¿sí? Relacionar nombre con la imagen. Listo. Diego Fernando. Déjale. Sí, pase y le tiene. Listo. El puntaje, sí, claro, el puntaje se le da, es automático. Este es un jueguito por EducaPlay. Usted comienza y ahí, eso, ahí comienza, comenzar, listo. Entonces dice, cooperación, debe relacionar, cooperación. Sí, le da clic y con la que usted considera que es cooperación. Listo, sigue. Parasitismo, ¿cuál usted que considera que es parasitismo? Bien, depredación, ¿con cuál asocia? Depredación, ¿pero con esta? Ajá. Comensalismo. Competencia. Y dale, bueno, gastó 38 segundos. Muy bien, Nicolás, ¿quiere probarlo? Sí. ¿Listo? ¿Listo? Puedes probarlo, Listo. Puede probar. 38 segundos. Operación. 28 segundos. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces ya esta era la finalización de la clase. Yo quiero que me digan cómo les pareció la clase, si les gustó, si quedamos en que finalmente ustedes van a llenar cada uno es llenar no necesitan, por favor, no me lo vayan a marcar con el nombre, solamente es su opinión, ¿sí? En un boleto de salida. ¿Me puede leer el suyo, Nicolás? Dice, boleto de salida, da una opinión sobre la clase. Ajá, ¿y a Diego Fernando qué le salió? Y diga al menos 3 cosas que he aprendido en la clase de hoy. Bueno, listo. Entonces, muchachos, es hacer esa labor, hacer esa labor y listo. Entonces, les dejo para la casa, ya cada uno me va a hacer una sopa de letras para la próxima clase. En esta sopa de letras dice que encuentre al menos 15 palabras relacionadas con la adaptación y relación de los seres animales, de los seres vivos, ¿sí? Entonces, en esta sopa de letras hay bastantes y la idea es encontrar al menos 15 y ese es para la próxima clase. Ese es como un trabajo de casa, es súper fácil. Una última opinión, ¿qué les pareció la clase? Muy buena. Muy buena. ¿Otros profesores les ha dado un tipo de clase así? No. ¿Qué les gustaría que cambiara? ¿O en qué les gustaría que para una próxima clase pudiéramos cambiar? ¿O qué les gustaría que implementáramos? Pues así como tipo de juegos para que nosotros Nosotros entendemos mejor. Entiende mejor de esa manera. Cuando el profesor habla mucho, como que uno suele aburrirse así. ¿Se queda dormido? Sí. Sí. La idea es poder estudiando en la mañana. implementar eso. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase. Y pues, gracias de verdad que participaron mucho. Bueno, muchachos, gracias. Les encargo, me entregan ahora los cositos. Listo, profe.